Muy buenas tardes. Good afternoon to everyone. Bienvenidos a esta segunda mesa del día de hoy. Primero voy a dar las instrucciones en español y luego haré la traducción al inglés. Así que comienzo por el español. Esta es la segunda mesa del día de hoy. Los ponentes serán Cristina Lafont y Lisa Herzog. Los comentarios estarán a cargo de Rodrigo Maruy, a quienes oportunamente presentaré en unos minutos. Las instrucciones para la organización de la mesa, muy brevemente, son las siguientes. La mesa tendrá una duración total de 2 horas aproximadamente, o 120 minutos. Cada ponente dispondrá de aproximadamente entre 30 y 35 minutos para realizar su presentación. Después de las 2 presentaciones, la persona encargada de los comentarios tendrá 10 minutos para formular sus preguntas y comentarios, y cada uno de los ponentes dispondrá de 10 minutos para ofrecer una respuesta. En el tiempo restante de la mesa, las preguntas del público y otros participantes podrán ser respondidas. Una nota sobre las preguntas del público: estas podrán ser formuladas solamente a través del chat de la aplicación Zoom, por lo cual les pedimos que me escriban directamente planteándome la pregunta y yo luego la formularé a los ponentes, de forma tal que yo las pueda sistematizar, reducirlas eventualmente y comunicarlas a las ponentes del día de hoy. Well, some instructions concerning the organization of the panel. This panel will last about 120 minutes or 2 hours. Each speaker will have between 30 and 35 minutes for their presentation. After both presentations, the commentator will have 10 minutes to ask questions, to pose its questions to both speakers. Then each speaker will have 10 minutes approximately to respond. In the remaining time of the panel, questions from the public and other participants will be answered. A brief note concerning the questions from the public. Your questions could be posed or formulated in the chat of the application of Zoom, and I will read them to the speakers at the end of the panel. If it is possible to make your questions the most concisely possible, I will thank you forever. Ok, comenzamos entonces con la primera presentación del día de hoy, que estará a cargo de la profesora Cristina Lafont. La presentación lleva por título Innovaciones democráticas y la amenaza del tecnopopulismo. La profesora Cristina Lafont es catedrática de filosofía en la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, donde es además jefa del departamento de filosofía y directora del programa de teoría crítica. Es autora, entre varios otros libros, de Democracy Without Shortcuts, Global Governance and Human Rights, The Linguistic Turn in Hermeneutic Philosophy, y coeditora de los libros Critical Theory in Critical Times y Habermas Handbook. Ella estudió filosofía en Valencia y en 1992 se doctoró por la Universidad de Frankfurt bajo la dirección de Jürgen Habermas. En 2011 fue nominada a la Cátedra Espinosa de la Universidad de Ámsterdam y en el periodo 2012-2013 fue miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Berlín. Cristina Lafont will be in charge of the following paper, the following presentation, Democratic Innovations and the Threat of Technopopulism. She is Harold and Virginia Anderson Professor of Philosophy at Northwestern University, where she's head of the philosophy department and director of the critical theory program. She's the author, among other books, of Democracy Without Shortcuts, Global Governance and Human Rights, The Linguistic Turn in Hermeneutic Philosophy, and co-editor of the books Critical Theory in Critical Times and the Habermas Handbook. She studied philosophy in the University of Valencia in Spain, and in 1992 she received her doctorate from the Frankfurt University under the direction of Jürgen Habermas. In 2011, she was nominated for the Spinoza Chair at the University of Amsterdam, and in the period between 2012 and 2013, she was fellow at the Institute for Advanced Studies in Berlin. Profesora Lafont, cuando guste puede comenzar. Muchísimas gracias por la introducción y sobre todo por invitarme a participar en las jornadas de teoría crítica. Estoy encantada, me habría gustado que hubieran sido en persona, como siempre, pero por lo menos tenemos Zoom. Bueno,
O sea, mi charla me centro en el desarrollo de innovaciones democráticas como las asambleas ciudadanas, las encuestas deliberativas y foros similares que pretenden abrir el sistema político a la participación de la ciudadanía. El éxito de las asambleas ciudadanas, como por ejemplo las de Irlanda con respecto al matrimonio homosexual y el aborto, y la proliferación de asambleas ciudadanas sobre el cambio climático en muchos países, que además están impulsadas por demandas de movimientos sociales como Extinction Rebellion o Fridays for Future, está generando un impulso extraordinario, no solo entre los académicos, sino también entre los profesionales que están involucrados en organizar este tipo de innovaciones democráticas. Y yo estoy de acuerdo que tienen una gran promesa, por así decir, que tiene un potencial para mejorar déficits democráticos que podrían ser un instrumento para democratización. Sin embargo, me temo que de momento se apoyan en un marco conceptual que es erróneo, que de hecho creo que si no se corrige podría tener efectos antidemocráticos que empeorarían la crisis en lugar de mejorarla. Y es debido a esta urgencia, por así decir, que es lo que me lleva a lo que voy a presentar en esta charla, a un cierto análisis del marco teórico en el que se apoyan de momento el desarrollo de estas innovaciones institucionales. Este marco es la concepción lotocrática de la democracia. Ya se habla de hecho de un giro lotocrático en la teoría de la democracia, está inspirando a la mayoría de los que trabajan en la organización de este tipo de foros participativos. Y lo que voy a hacer en la charla es identificar las raíces antidemocráticas de la lotocracia. Y lo hago mostrando los supuestos populistas y los tecnocráticos en los que se apoya esta concepción. Lo que afirmo es que, como en el título indico, es que la lotocracia es una variedad peculiar de tecnopopulismo y que por ello la pretensión de que ofrece una forma radical de democracia, en realidad, en mi opinión, es ideológica. Ideológica en el sentido tradicional de la crítica de las ideologías, es decir, genera una apariencia democrática cuando en realidad tiene un core antidemocrático que es difícil, digamos, de desenmascarar. Y lo que intento es desenmascararlo en esta charla. Claro, es difícil hablar de tecnopopulismo quizás porque en un cierto sentido la tecnocracia y el populismo son enemigos absolutos, se oponen radicalmente. Y es difícil explicar, digamos, qué es lo que tienen en común. Pero lo que voy a intentar mostrar es que tanto la tecnocracia como el populismo tienen un elemento, un núcleo común autoritario, excluyente, que va directamente en contra del ideal democrático de inclusión. Y en la medida en que la lotocracia acepta esta variedad tecnopopulista, en realidad tiene un núcleo antidemocrático. Y para mostrar que es ese elemento común, apelo a un criterio que ya desarrollé en mi libro, Democracia sin atajos, que acaba de salir también en español, que es el criterio de la expectativa de deferencia ciega. Cuando, en mi opinión, cuando una supuesta teoría de la democracia en algún momento espera o requiere que partes o toda la ciudadanía defiera ciegamente a las decisiones de otros sobre los que no tiene capacidad de control democrático, esa teoría no es democrática, aunque se presente como tal. Y yo muestro que la lotocracia, intento mostrar, comparte ese criterio, tanto con el populismo como con la tecnocracia. Entonces, al final de la charla o del paper que están viendo, apunto al trabajo conceptual que sería necesario para rescatar las innovaciones democráticas tan interesantes como las asambleas ciudadanas, etcétera, de las garras del tecnopopulismo. Es decir, necesitamos un marco conceptual alternativo que permita diseñar e institucionalizar este tipo de innovaciones con fines genuinamente democráticos y participativos. Bueno, en el paper me refiero a tres concepciones, no solo a la lotocrática, pero como solo tengo media hora para presentar, me voy a centrar solo en la lotocracia. De todos modos, si luego después en la discusión o si en los comentarios hay interés en las otras dos concepciones, por supuesto, estaré encantada de discutirlas. Bueno, la actual crisis de la democracia tiene muchas causas, pero lo que todas ellas tienen en común es la impresión por parte de la ciudadanía de sociedades democráticas de que aunque siguen teniendo los mismos derechos políticos formales que siempre tuvieron, el derecho al voto, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, estos derechos ya no parecen ofrecer un poder real para influir las decisiones a las que están sujetos. Los ciudadanos están perdiendo su poder político efectivo
porque se han instituido, como yo lo llamo, demasiados atajos que permiten a actores poderosos tomar decisiones que pasan de largo de la ciudadanía, o bien actores a nivel nacional o porque las decisiones políticas más importantes han migrado al nivel transnacional y los ciudadanos con su voto nacional, digamos, no pueden influenciar decisiones que son transnacionales. Y como consecuencia los ciudadanos no se ven representados por el sistema político. Y en mi opinión el auge del populismo en parte se puede explicar por este profundo sentimiento de alienación política por parte de la ciudadanía. De hecho, o sea, si miramos retrospectivamente, lo que en mi opinión podemos ver, si intentamos analizar a qué se debe lo que estamos viviendo ahora, ha habido como 4 décadas de gobierno tecnocrático neoliberal que condujeron a la crisis financiera del 2008, a las políticas de austeridad y a un aumento sin precedentes de la desigualdad en la mayoría de las sociedades democráticas, y ahora lo que estamos experimentando contra este modelo tecnocrático de gobierno es una fuerte reacción populista. Por eso los populistas prometen que las mayorías electorales devolverán el control al pueblo. La sensación es que la ciudadanía ha perdido todo tipo de influencia política y se lo van a arrebatar a las élites políticas. Bueno, el problema, como si miramos así, tenemos en cuenta como 5 décadas, ¿no? Es que parece que las sociedades democráticas están atascadas o tienen la opción de o bien la tecnocracia o bien el populismo. Sin embargo, si la crisis de la democracia se debe a la exclusión, si la ciudadanía se ve excluida de la toma de decisiones, más exclusión, o bien tecnocrática o bien populista, no puede ser una solución. Pese a las diferencias, lo que el populismo y la tecnocracia tienen en común es que son igualmente incompatibles con la inclusión democrática. Son modelos autocráticos que amenazan el compromiso democrático de dar a todos los ciudadanos igualdad de voz en las decisiones políticas a las que están sometidos. El populismo respalda el gobierno de la mayoría electoral, que es identificada como el verdadero pueblo, y espera que las minorías defieran ciegamente a las decisiones políticas de esa mayoría. Por el contrario, la tecnocracia respalda el gobierno de una minoría, que es identificada como los expertos, y espera que la mayoría ignorante defiera ciegamente a las decisiones políticas de esa minoría. Es cierto que tecnócratas y populistas discrepan radicalmente, por eso se ven como opuestos, respecto a la cuestión de quién debe gobernar. Pero lo que hace que ambos sean antidemocráticos no es tanto sus opiniones sobre quién debe gobernar, sino sobre todo sus opiniones sobre quién debe obedecer ciegamente. La expectativa autocrática de deferencia ciega es incompatible con la inclusión democrática porque establece una división permanente en la ciudadanía entre aquellos que son autores de las decisiones políticas y aquellos que están meramente sujetos a ellos, a esas decisiones. O sea, los que solo tienen que obedecer ciegamente al margen de cómo de inaceptables le puedan parecer esas decisiones. En esta época de crisis creo que es importante defender la posibilidad de una democracia genuina. Ya hemos tenido suficiente tecnocracia, ya vemos el problema del populismo y lo que necesitamos es una alternativa. Y aquí creo que los académicos, los profesionales, los que están involucrados en diseños para innovaciones democráticas pueden tener muchísima influencia, pero como ya dije antes, me temo que están en la dirección absolutamente errónea. En mi libro, La democracia sin atajos, mostraba cómo la mayoría de las concepciones democráticas que ahora mismo son más populares están atrapados entre supuestos populistas y tecnocráticos. Allí me refería a las concepciones pluralistas profundas, que como yo las llamo, las epistocráticas y las lotocráticas. Y lo que todas, digamos de alguna manera, por muy diferentes que son, tienen en común, es que identifican problemas que las democracias sufren, problemas tales como los desacuerdos políticos, la polarización, la mala calidad del debate público, la imposibilidad de obtener información, contra las redes sociales, la ignorancia de la población, etc. Pero en lugar de ofrecer soluciones que resuelvan los problemas, que por ejemplo ayuden a la ciudadanía a mejorar sus desacuerdos o a mejorar la información a la que están dispuestos, lo que hacen es proponer atajos, como yo los llamo. Lo que hacen es dejar todo ese problema intacto, dejar a la ciudadanía con todos estos problemas enormes y proponer que otros actores que pueden escapar de ese diagnóstico, que pueden estar mejor informados, que pueden acceder a la deliberación, etcétera, sean los que tomen las decisiones y que el resto de la ciudadanía simplemente defiera ciegamente a ellos. Por eso, en la medida en que ofrecen este tipo de atajos, con una expectativa antidemocrática de deferencia ciega,
opino que su pretensión democrática en realidad es ideológica, que aceptan una división dentro de la ciudadanía entre los que son coautores de la ley y los que solo están sujetos a la ley. Entonces, en mi opinión, seguir por la vía de este tipo de concepciones, lejos de ayudarnos a abordar los déficits antidemocráticos que tenemos ahora, lo que harían sería empeorarlos todavía más. Y en algunos de los casos, como el de la lotocracia en concreto, lo harían precisamente en el nombre de una mayor democratización. Por eso, en mi opinión, el nivel de ideología que es la lotocracia es extraordinario, porque se presenta como una forma de empoderar a la ciudadanía, cuando en realidad lo que hace es desempoderarla, pero de una forma muy patente. En cualquier caso, opino que la expectativa de deferencia ciega es un criterio muy útil para identificar el tipo específico de exclusión antidemocrática que es inherente a cada una de estas concepciones, supuestamente, de la democracia. O sea, si tomamos el populismo y la tecnocracia como los dos extremos de un espectro de exclusiones, lo que podemos ver es que la exclusión característica de las concepciones pluralistas se justifica por motivos populistas, aunque no quede claro y no se haga explícito. La exclusión característica de las concepciones epistocráticas se justifica por motivos tecnocráticos, eso sí que es explícito y claro. Y la exclusión característica de la lotocracia es más sofisticada, es más compleja, porque se justifica por lo que yo llamo motivos tecnopopulistas, una combinación de ambos. Me voy a fijar solo en la lotocracia, porque si no, no me va a dar tiempo a hacer la charla solo en 30 minutos. Pero bueno, como ya he mencionado, los defensores de la lotocracia se consideran demócratas radicales. En su opinión, la inclusión y la igualdad política se realizarían mejor si las democracias utilizaran procedimientos de sorteo, de lotería o de selección aleatoria entre ciudadanos ordinarios, en lugar de elegir representantes de las élites políticas que no responden a las necesidades de la ciudadanía, que son corruptas o que están cooptadas por intereses particulares, etc. Los lotócratas quieren empoderar a la ciudadanía y para ello proponen el uso generalizado de asambleas ciudadanas, encuestas deliberativas, todo este tipo de foros supuestamente participativos para la toma de decisiones políticas. Y lo que proponen es que grupos de ciudadanos seleccionados al azar y que son representativos del conjunto de la ciudadanía tomen decisiones políticas sobre algunas cuestiones o sobre todas, depende de lo ambicioso que sea el modelo lotocrático que presentan, tras haber tenido la oportunidad de informarse y de deliberar adecuadamente entre unos y otros, etc. Las propuestas más ambiciosas, de hecho, conciben sustituir las asambleas legislativas de representantes votados en elecciones por asambleas de ciudadanos seleccionados al azar. Esto es lo que yo llamo el atajo lotocrático. Dada la mala calidad de la información y del debate en la esfera pública, la apuesta lotocrática es que podríamos resolver el problema de la falta de responsividad, por así decir, del hecho de que el sistema político no responde a los intereses de los ciudadanos, por la vía de informar adecuadamente a unos pocos ciudadanos seleccionados al azar y darles la oportunidad de deliberar entre ellos en una asamblea ciudadana para que tomen decisiones políticas en nuestro nombre. Ahora bien, el problema con dejar que grupos seleccionados al azar piensen, deliberen y decidan por la ciudadanía es la expectativa de que el resto de los ciudadanos, los que no participan, que son la inmensa mayoría, difieran ciegamente a sus recomendaciones, aunque de hecho no tengan forma alguna de saber si esas recomendaciones coinciden con sus propios intereses, sus valores, sus visiones políticas, sus objetivos, etc. Los que no han participado, que es la inmensa mayoría, no han tenido acceso a la información ni a la deliberación que ha tenido lugar en el seno de las asambleas. Y por tanto no tienen ninguna razón en particular para suponer que lo que la mayoría de esa muestra aleatoria recomienda coincide necesariamente con lo que ellos aceptarían si hubieran participado en esa deliberación. Puede que sí, pero puede que no. En consecuencia, es de esperar que este procedimiento con el tiempo producirá un desajuste permanente entre los intereses y las opiniones de los ciudadanos en general y las leyes y las políticas y las decisiones a las que están sujetos. Por ello, la concepción lotocrática no es capaz de explicar cómo los ciudadanos podrían identificarse con las decisiones de las asambleas y respaldarlas como propias, de tal manera que se puedan ver como colegisladores, que es lo que el ideal democrático requiere. El gobierno de los elegidos al azar no coincide con el gobierno del pueblo, no es suficientemente inclusivo, de hecho es hiper exclusivo, porque
Asambleas ciudadanas pueden tener de entre 20 y 200 o 300, vamos a decir 500 participantes en países de 300 millones, por ejemplo. Ese es el nivel de exclusión. Es extraordinario. En fin, el atajo autocrático, en mi opinión, se enfrenta al mismo problema que todas las propuestas tecnocráticas. Olvidan que los ciudadanos se pueden excluir de los que toman las decisiones, pero no se pueden excluir de los que han de asumir dichas decisiones. Los ciudadanos tienen que poner su parte para que se alcancen los objetivos legislativos deseados. Pensemos claramente ahora mismo en medidas para luchar contra la pandemia o para hacer frente al cambio climático. El éxito de esas medidas requiere que los ciudadanos hagan su parte, es decir, que estén dispuestos a cambiar su comportamiento, a aceptar los riesgos, las consecuencias negativas, los sacrificios de dichas medidas en su vida cotidiana, a cambiar su vida por completo. Pero los ciudadanos no van a hacer eso si no entienden por qué esas medidas en concreto que se han tomado son necesarias en lugar de otras, o por qué han de hacerse esos sacrificios y no otros, y si esos sacrificios son justos, digamos, con respecto a toda la ciudadanía. Es decir, los ciudadanos no harán su parte si no se pueden quedar convencidos de que los sacrificios, los riesgos y los efectos adversos que conllevan las políticas propuestas son justos, son necesarios o al menos son razonables. Si no se logra convencer a los ciudadanos para que cambien su comportamiento y hagan su parte, las políticas en cuestión simplemente no alcanzarán los objetivos deseados. Convencer a los poquísimos participantes en las asambleas ciudadanas no va a ser suficiente para luchar contra el cambio climático. No basta pasar legislación, hay que convencer a la ciudadanía y por eso no podemos simplemente coger un atajo. La autocracia justifica la exclusión de la inmensa mayoría de la ciudadanía de la toma de decisiones mediante una mezcla de supuestos populistas y tecnocráticos, que una vez se identifican, en mi opinión, permiten sacar a la luz su núcleo antidemocrático, porque yo creo que este es un caso de ideología muy característico, muy tradicional, donde está difícil ver dónde está el truco, por cómo es que no es democrático. Pues aquí va. O sea, al igual que los populistas, los lotócratas desconfían de las élites políticas, eso es fundamental, y piensan que los ciudadanos ordinarios han de tomar la política por su mano para resolver los actuales déficits democráticos. Los ciudadanos tienen que adentrarse en el sistema político y hacer el trabajo que las élites y los partidos políticos no pueden o no quieren hacer. Los lotócratas también comparten la visión populista de la representación política como una encarnación del pueblo, como una expresión del pueblo. Al igual que el líder en el populismo tradicional, la asamblea lotócrata se supone que encarna al pueblo porque sus miembros son como nosotros, como los ciudadanos ordinarios. Y es por eso, porque la asamblea es un reflejo del pueblo, de toda la ciudadanía, que los que no participan, que son la inmensa mayoría, pueden confiar ciegamente en sus miembros y dejar que piensen y decidan por ellos. Bajo el supuesto populista de homogeneidad política, aquí es donde vemos el rasgo común con el populismo, si todos los ciudadanos somos iguales frente a las élites corruptas, ¿no? Como todos nosotros queremos lo mismo y somos homogéneos políticamente, podemos confiar, ¿no? Da igual quién vaya de nosotros, todos somos los mismos y por tanto mandamos a quien mandemos a que esté en la asamblea y lo que decidan lo vamos a seguir. Sin embargo, hay una trampa, no es totalmente populista la autocracia. Porque al igual que los tecnócratas, en realidad los lotócratas desconfían de que los ciudadanos tomen decisiones políticas, por ejemplo, votando. Tener en cuenta que la lotería es incompatible con las elecciones y que lo que están planteando los lotócratas realmente quitaría el derecho al voto de toda la ciudadanía, porque no puedes tener elecciones y tener también lotería, especialmente en este tipo de propuestas. Los lotócratas aceptan el supuesto epistocrático de que las decisiones políticas las deben tomar los que saben, los que están bien informados y han podido deliberar sobre los temas en cuestión en condiciones suficientemente ideales, como las de las asambleas ciudadanas. Por eso, en lugar de permitir que los ciudadanos tomen decisiones políticas mediante elecciones o por referendo, lo que sostienen es que dichas decisiones las deben tomar los asambleístas seleccionados al azar, puesto que sus opiniones se han filtrado mediante un cuidadoso proceso deliberativo, mientras que la ciudadanía realmente no es de fiar, porque no está informada, porque es ignorante, porque no sabe lo que se dice, en fin. Al igual que los tecnócratas, los lotócratas esperan que los pocos seleccionados al azar sean los que tomen mejores decisiones políticas que el conjunto de la ciudadanía. Ahora bien, el problema, pues una vez vemos los dos lados extraños de la lotocracia, es que la lotocracia no lo puede tener todo.
la tesis populista de que la asamblea refleja al pueblo y la tesis tecnocrática de que el filtro deliberativo permitirá mejores decisiones son mutuamente incompatibles. O bien se supone que los participantes en la asamblea tomarán las mismas decisiones que el resto de la ciudadanía porque son como ellos, porque son como nosotros, y por eso los ciudadanos no pierden control democrático a acatar ciegamente sus decisiones. O bien se supone que tomarán mejores decisiones que el resto de la ciudadanía porque se han informado y porque han deliberado, porque son casi expertos comparado con el resto, y que es por eso que la ciudadanía debe acatar ciegamente sus decisiones para conseguir mejores resultados políticos. Ahora bien, los dos supuestos no pueden ser verdaderos. No puede ser que las decisiones van a ser las mismas que las del resto de la ciudadanía y también van a ser mejores que las del resto, una de dos. Los lotócratas tienen que elegir entre la justificación tecnocrática y la populista. Pero elijan la que elijan, ambas formas de excluir al conjunto de la ciudadanía de la toma de decisiones son igualmente antidemocráticas. Lo que revelan las concepciones lotocráticas de la democracia es que no se puede asumir que todas las propuestas que incluyen participación ciudadana fomentan por eso mismo automáticamente, por así decir, la inclusión democrática. Las instituciones participativas no llevan sus credenciales democráticas en la frente, por así decir. Y para seguir el camino democrático habría que liberar el diseño y la organización de dichas innovaciones institucionales de las garras del tecnopopulismo lotocrático. En mi libro, Democracia sin atajos, ofrezco algunas formas alternativas de pensar y de diseñar cómo estas instituciones se podrían realmente organizar con fines genuinamente democráticos y no tecnocráticos o populistas. En el paper no lo puedo discutir porque sería demasiado largo, pero lo que sí que en lo que quisiera enfocarme es en la necesidad de articular una concepción no populista de la relación entre los participantes en las asambleas y el resto de la ciudadanía. Es muy curioso que lo especial de las asambleas ciudadanas es este rol que cumplen los miembros de las mismas, que son por un lado ciudadanas y por otro representantes de los que no participan. Esa idea de representante, que no es la tradicional de las elecciones, que no se debe haber elegido a alguien porque representa las visiones que tú defiendes, etc., esa concepción, curiosamente, no se ha desarrollado todavía. No está claro cuál es la visión de la representación. Y lo que sí que está claro hasta ahora en lo que vienen diciendo los lotócratas es que adoptan la concepción populista de la representación política como encarnación del pueblo, como reflejo del pueblo. Pero los participantes en las asambleas ni pueden encarnar al pueblo, ni pueden hablar como el pueblo, que es lo que ellos dicen, repiten en todas las publicaciones, porque el pueblo no es un grupo políticamente homogéneo, es el mismo problema que tenemos con el populismo. Pero tampoco pueden hablar en nombre del pueblo, porque el pueblo no los ha elegido para ello, obviamente. Por el contrario, en mi opinión, lo que necesitamos es articular una concepción de la representación para entender que las asambleas ciudadanas tienen que hablar al pueblo, a sus conciudadanos, tienen que formar parte del proceso recursivo en que la ciudadanía intenta estar mejor informada, intenta saber qué opiniones tienen el resto de sus ciudadanos, etcétera, para que puedan colectivamente mejorar la calidad deliberativa de las decisiones políticas. Es decir, las asambleas ciudadanas las tenemos que ver como horizontales, como parte de los instrumentos que la ciudadanía misma tiene para mejorar su situación y poder hacerse una opinión política informada y deliberativa. Y no verticalmente como alguien que vamos a mandar delegado a las instituciones políticas y nos vamos a olvidar, por tanto, y ellos se van a dedicar a tomar decisiones. La otra cosa que necesitamos, por tanto, esta es la parte populista que hemos de eliminar. Necesitamos una alternativa no populista para entender cuál va a ser la relación entre los que participan y los que no participan si es que vamos a institucionalizar asambleas ciudadanas. Y por otra parte, con respecto a la tecnocracia, lo que necesitamos es un enfoque no tecnocrático de la deliberación y de la toma de decisiones políticas, de la naturaleza de las decisiones políticas. Hay que rechazar la asimilación de las cuestiones políticas a las cuestiones técnicas y para eso hay que reconocer que el objetivo de la deliberación democrática no puede ser tomar las mejores decisiones políticas según unos u otros, según los expertos, según quien sea, sino que hemos de tomar las mejores decisiones políticas según todos los que las han de acatar. Ese es el ideal democrático, en lugar de esperar que las acepten ciegamente. Los miembros de las asambleas no pueden pensar y decidir por nosotros, porque nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser capaces
de aprobar las políticas a las que estamos sometidos y hacer nuestra parte para que los resultados deseados, de hecho, se alcancen. Tenemos que resolver nuestros desacuerdos políticos, les guste o no. Tenemos que estar dispuestos a aceptar los riesgos, a vivir con las consecuencias, etc. Y nadie puede hacer eso por nosotros. Tampoco hay atajos para llegar ahí. En mi opinión, ser demócrata consiste precisamente en aceptar que tenemos los conciudadanos que nos han tocado, tanto si nos caen bien como si nos caen mal, y que nos tenemos que llevar los unos a los otros a donde sea que queremos ir. Es tentador pensar que una comunidad política puede avanzar más rápido si deja atrás al resto de la ciudadanía. Y este pensamiento, en mi opinión, es lo que anima los atajos antidemocráticos que son propuestos por las concepciones de la democracia a las que me referí antes, pero eso es lo que, en mi opinión, las hace especialmente inadecuadas para superar la actual crisis de la democracia, para hacer frente a las amenazas populistas y tecnocráticas. Well, the second presentation of this panel will be in charge of Professor Lisa Herzog. The presentation is called Democracy, Markets, and the Need for Epistemic Infrastructures. Lisa Herzog is Associate Professor at the Faculty of Philosophy and the Center for Philosophy, Politics, and Economics at the University of Groningen, Netherlands. She studied philosophy, economics, political science, and modern history at the Universities of Munich and Oxford. Her doctoral thesis, entitled Inventing the Market, Smith, Hegel, and Political Theory, was published by the Oxford University Press in 2013 and was conducted as a Rhodes Scholar at the University of Oxford. Since then, she has been working and visited the universities of Leuven, Frankfurt, Stanford, and the Technical University of Munich. She currently works at the intersection of political philosophy and economics, focusing on the history of political and economic ideas, normative issues around markets, organizational ethics, and political epistemology. She also writes for a wider audience and participates in public debates on the ethics of finance, social justice, and democracy in the workplace. Lisa Herzog va a hacer una presentación titulada Democracia, Mercados y la necesidad de infraestructuras epistémicas. Ella es profesora en la Facultad de Filosofía y el Centro de Filosofía, Política y Economía de la Universidad de Groningen, Países Bajos. Estudió filosofía, economía, ciencia política e historia moderna en las universidades de Múnich y Oxford. Su tesis doctoral, titulada Inventando el mercado, Smith, Hegel y la teoría política, fue publicada en 2013 por la Oxford University Press y fue realizada como becaria Rhodes en la Universidad de Oxford. Desde entonces, la profesora Herzog ha trabajado y visitado en las universidades de Lovaina, Frankfurt, Stanford y en la Universidad Técnica de Múnich. Actualmente trabaja en intersección de la filosofía política y la economía, centrándose en la historia de las ideas políticas y económicas, cuestiones normativas en torno a los mercados, la ética de las organizaciones y la epistemología política. También escribe para un público más amplio y participa en debates públicos sobre la ética de las finanzas, la justicia social y la democracia en el lugar de trabajo. Professor Herzog, good evening, and you can start when you wish to do it. Thank you very much for your kind introduction and for inviting me to this conference. So I have a paper in English and I'm going to read it so that you can follow the Spanish translation. This short paper is entitled Democracy, Markets, and the Need for Epistemic Infrastructures. In spring 2021, a Dutch local politician from the town of Tilburg, Esma Lala, did an experiment. For 1 month, she would live on the amount of money that was granted to unemployed people by the state. In a report about her experience, she told the newspaper Trouw how difficult it was to live on so little money. One element of her plight was that her mind was always racing about how to make ends meet. At the same time, the local authorities sent her letter after letter with forms to fill to prove her claims. She got to the point of feeling unable to open the letters because they would spoil her day and make her even more worried. Of course, Lala is, under normal circumstances, a much more privileged individual, so she knew she would be able to return to her comfortable middle-class life after the experiment. Individuals who permanently live under such circumstances probably have an even harder time processing
all the information that they need for managing their lives and for keeping up with things. Psychological research on the so-called scarcity mindset confirms that when people are trying to manage scarcity of time or money or something else, this takes a toll on what's called their mental bandwidth. And in this paper, I want to reflect on the specific kind of injustice that hits individuals living under unequal material conditions and which influences their ability to access and process the information that they need for living their lives. That's not the same kind of injustice, though in practice it's often related, that Miranda Fricker and others have described as epistemic injustice. Epistemic injustice focuses on interpersonal relations and questions such as who is taken seriously as a bearer of knowledge, who has access to hermeneutical resources, or who can participate in processes of knowledge generation. The kind of injustice I want to address is much more mundane, but at least as widespread. It has to do with the ways in which inequalities of conditions translate into unequal preconditions for decision-making. I will focus on decision-making in the economic and democratic realm, and I will also, at the end, discuss its impacts on the relation between markets and democracy. I hasten to add that this topic has nothing to do with questions of unequal intelligence or character. The empirical research is very clear that the same individuals under different conditions have very different abilities of decision-making. I should also add that my approach is modest with regard to its normative basis. Maybe it could even be understood as a form of immanent critique. It points to a way in which the social systems we live in depend on certain assumptions about individual choice, but at the same time systematically deny certain individuals the conditions that would enable them to live up to these assumptions. This problem has not received much attention from philosophers or social theorists, from what I know. Maybe because it's the kind of blind spot that must be expected from a profession such as ours, in which accessing and processing information is what one is trained to do and what one practices day in and day out in one's job. An instinctive reaction to the kinds of problems I will describe is to call for better access to education, to empower individuals to take better decisions in their own interest. There is certainly nothing wrong with better education, but I will argue that it's often too individualistic an approach and does not get to the roots of the problem. To be sure, one way to get to these roots is to fight against the various inequalities of living conditions that we see in our societies. But in addition, and also on a structural rather than individualistic level, societies can also try to improve what I call the epistemic infrastructures of both markets and democracy. These epistemic infrastructures need to be made equitable. They need to work both for privileged and for disadvantaged individuals without reinforcing inequalities as they currently all too often do. So in the next section, I will illustrate the problem in some more detail. Then I will discuss some examples for epistemic infrastructures of markets and subsequently of democracy. And to conclude, I will argue for the relevance of epistemic infrastructures for democratic politics to retain control insofar as this is possible at all over market processes. So the next section is entitled The Epistemic Burdens of Choice. Capitalist cum democratic societies, as they exist in various forms all over the world, claim to give a central role to individual choice. In markets, individuals choose what products and services to buy, and in politics, individuals choose every 4 years who represents them in parliament. And unfortunately, in many societies that call themselves democratic, this is the only form of political involvement of many citizens. But under what conditions do individuals make these choices? What information do they draw on when making so, and how much time do they have to process it? Of course, this varies massively depending on the type of decision at stake, from where to rent or buy an apartment, to which school to send my kid to which politician to vote for. And yet, many decisions resemble each other in the sense that in order to take them in line with one's own values and principles, and maybe also with additional ethical standards, one needs to go through a number of steps. For many decisions, a certain degree of background knowledge is needed to even grasp what is at stake. This can require keeping up to date with the news in a certain area or with new insights from research, for example, to avoid health hazards or financial risks.
When a concrete decision has to be taken, one needs to assemble information about the concrete options one can choose from, finding out about the various features that one finds important. And then one needs time to sit down and think about the pros and cons of these options. If the decision requires specialized expertise, one might need to discuss it with experts. With one expert if one can truly trust him or her, but maybe also with different ones if one isn't 100% sure. Now, consider the circumstances in which two fictional individuals, let's call them Sue and Ben, live. Sue is a single mother of a young kid. She tries to balance two jobs to earn enough money to pay for their apartment, constantly worried about the risk of homelessness. Her kid has a medical condition that means that Sue often needs to look after him during the night, so she hardly ever gets a full night's sleep. Her days are a constant rush. Getting the kid to daycare, driving to her job, then driving to the next one, getting the kid to a doctor's appointment, phoning her aging parents on the way to make sure they're doing all right, etc. While one of Sue's jobs involves basic tasks at a computer, she never had a chance to get into higher education. Forms of all kind, whether they come from the local authorities or from an insurance company, scare her. She feels inadequate when not understanding what she's supposed to put into the fields. Her sister-in-law had often helped her with the formal stuff, but when she separated from her husband, she lost that support. She feels bad about not staying up to date about politics, and yet she hardly finds the time to listen to the news on a regular basis. And she's often confused about the various bits and pieces of political information she picks up from colleagues or from social media. Now, contrast the situation with that of Ben, a single man from a solid middle-class family. While not rich, he takes pride in having gone to college, now having secured a permanent, well-paying job. He's careful in his decision-making, always asking around among friends and family before, say, changing to a different health insurance company. When making larger decisions, he saves some money to pay for a consultant to make sure he gets a good deal. Like Sue, he doesn't like forms, but when he's unsure about something, he simply puts in a sticky note and asks for a return call, and usually that works fine. And after all, he has a legal protection insurance, so if something goes wrong, he can always threaten to sue, which is why he feels that it does not matter so much if he makes a little mistake somewhere. He has subscriptions of several magazines and regularly reads about political issues, not least because that's simply expected among his colleagues and friends. Now, much could be said about all that is wrong with the different living conditions of Sue and Ben. What I here want to focus on, however, is their different abilities to make good decisions. They experience the opportunities for choice in their lives very differently. For Ben, the promise of liberal democracies with market societies that one can choose what kind of life to live holds up just fine. While it costs him quite some evenings to pick the right insurance plan, he feels that it's truly his own decision. The same holds for politics. He carefully informs himself about candidates and feels that voting is a meaningful way for him to have a say. For Sue, in contrast, the complexity of modern societies and the necessity to make choices all the time is a huge burden. She would be extremely grateful if for some decisions, there were just some default options that she could pick without the fear of being shortchanged. This would leave her with some more time and energy for other decisions. Given the challenges of managing her life, though, she simply does not have much time to think about politics. And while the lack of information is not the only reason for why she does not vote, it is the one that she uses to rationalize her inactivity. After all, one should only vote if one knows what one is doing, right? Now, an almost instinctive reaction that many commentators have if one presents them with examples such as those of Sue and Ben is to call for better education, as I said. If only Sue had had a better education, she would know better how to inform herself, and her chances of making good decisions to lead the life she wants to live would be equal to those of Ben, or at least above a certain threshold of sufficiency. But this answer is adequate in many ways. For one thing, one of Sue's greatest challenges, the sheer lack of time as a single working mother, would hardly be remedied by having gotten a better education. Empirical research confirms that in many countries, single mothers are among the groups with the least amounts of discretionary time. For another thing, trying to support Sue by providing her with better education misunderstands how other people, especially those who had enjoyed a higher education, often make decisions. They buy help, for example, by paying a real estate, or they outsource the decisions, for example, to a tax advisor, or they rely on their networks, which are likely to include many other relatively highly educated people.
Instead, societies that give individuals a lot of choice, and I would say that ceteris paribus, that is not a bad thing in itself, also need to create the kinds of social structures that allow individuals to make these choices. And below, I will come back to the question of why sometimes limiting choices may also be legitimate, actually. This is not a matter of education alone. It is to a great extent a matter of ensuring that individuals can access what I call the epistemic infrastructures of markets and political process. And of course, those are not the only types of infrastructures, and there can also be many other reasons for wanting to regulate markets or setting up democratic procedures in certain ways that I here cannot cover for reasons of scope. So I'll focus on the epistemic ones because, as I said, I think they have not received the attention they deserve. The general idea of epistemic infrastructures is that many social processes will only function well if there are institutional solutions for creating, verifying, and providing relevant forms of knowledge to individuals. And because knowledge does not get less when it is shared, very often it makes sense to have centralized processes for securing these epistemic infrastructures, which then enable the decentralized decision-making at a different level. In what follows, I will describe some examples of such epistemic infrastructures with a particular focus on their ability to support individuals like Sue. Before going into details, however, let me emphasize that such epistemic infrastructures, like all public infrastructures that have distributive consequences, are likely to be politically contested. We must expect that powerful individuals or organizations will try to influence them to their own favor. Such strategies have been documented in detail by economic historians. For example, around the infamous tobacco strategy, when tobacco companies systematically created the appearance of controversy around the scientifically already well-established harmfulness of smoking to delay regulation about labeling for decades. It takes independent journalists, courageous scientists, and politicians who truly care for the public good to maintain epistemic infrastructures against corruption or corrosion. But without them, both markets and democracy can turn into mere sham. Individuals seem to be making their own choices in them, when in fact, very different logics come into play. And what is highly relevant in our unequal societies is the lack of equitable epistemic infrastructures, which contributes to making both the economy and democracy fields in which certain individuals or organizations, typically those who are already privileged, can take advantage of others. The facades of markets and democratic systems with their egalitarian aspirations may still stand, while in fact they have long turned into feudal and oligarchic institutions. So, epistemic infrastructures for markets. When it comes to markets, the need for epistemic infrastructures has long been hidden by two assumptions. The assumption that all market participants are equal, and the assumption that market process knowledge instead of requiring knowledge. Both assumptions are baked into various textbook models of markets and have become part of popular pro-market narratives. But in reality, both assumptions rarely hold. Firstly, the abstract term market participant can mean a starving human individual desperate to buy some food, or a huge transnational company, or anything in between. The savviness and the vulnerability of market participants can vary massively, but the more aggressive ones often trying to take advantage of the more vulnerable ones. And secondly, even if one accepts the argument that market prices have a certain function in conveying information, participation in many real-life markets requires individuals to get a lot of information. The dazzling variety of products with different features and different price schemes can make it very hard for individuals to find the offer that is best for them, given their budgets and their needs or wants. In order to protect more vulnerable market participants such as Sue, and to help them acquire relevant information, or to make it unnecessary to acquire information, various policy measures can be taken. And again, this is on the condition that governments are actually able to impose such policies on markets, which is probably not the case in all countries. For one thing, producers can be required to provide certain pieces of information, and the ways in which information is presented can be standardized and made easily accessible. At the moment, many informational requirements have led to longer and longer passages of small print and contracts, which, according to studies, consumers often do not read. But this needs not be the case. For example, when it comes to a market such as insurance, companies can be required to present certain pieces of information in clear and bold print,
and offer comparisons to other companies. In some cases, when it comes to important goods or services that individuals need in order to live their lives, it might be appropriate to require companies to offer a basic version that follows publicly set specifications. Vulnerable individuals who are unsure about which offer to choose will then be able to pick one of which they know that it has been scrutinized by public authorities and that it is the same no matter which company they acquire it from. Another strategy for supporting individuals in acquiring relevant information, and in this sense also an element of epistemic infrastructures of markets, is to create or support organizations that in turn support individuals in making choices in markets. For example, product testing organizations often provide key information that helps individuals make the right decision. But often when they are organized as private enterprises, they do not provide their information for free. Making such information publicly available can be an important step for ensuring that vulnerable individuals are not left out. Moreover, intermediate institutions, for example, tenant associations or patients advocacy groups, can often provide individuals with information or even with individualized advice about their rights when they face complex legal situations in markets. While their role is not purely epistemic, they can nonetheless help level the epistemic playing field in markets. Last but not least, the fact of the unequal epistemic situation of different market participants can also be an argument for providing certain important goods not through markets, but rather through public provision. So the decision about whether to go for public provision or well-regulated markets depends on a whole range of considerations that need to be carefully weighed for any concrete instance. The argument that individuals should have free choice in markets has quite some plausibility when it comes to goods that are directly connected to people's individuality. For example, their choice of clothing styles or cultural goods. But there are also goods that do not by themselves function as such, and in which individual choice has a far lesser influence on people's freedom. For example, even though some degree of choice may be advantageous when it comes to health provision, what is far more important is that all individuals get access to healthcare of reliably high quality. Usually one does not express one's lifestyle and individuality through the choice of one's dentist. Thus, while public provision may deprive individuals of some degree of choice, this may be justifiable, among other things, because it also relieves them from the burden of having to make choices. And a positive side effect of all members of a society having access to the same goods or services may well be that they stay of a decent quality, because better off individuals who are better able to inform themselves and to fight for their rights will keep the public institutions accountable to deliver such quality. And that creates a positive externality, as it were, for the more vulnerable individuals who also rely on these services. So the general point should have become clear. If markets are completely unregulated with regard to informational questions, but also otherwise, then individuals who lack the time for processing information can all too easily be shortchanged in ways that look perfectly legal, but yet are not at all justifiable, or so I would argue. If one wants to see a drastic example of this problem, one can explore the ways in which payday lenders exploit the informational challenges and situational pressures of the poor in many countries. In this case, the problem is indeed so massive that the whole market should probably be banned and replaced by public short-term lending facilities. In other cases, it's possible to deal with the challenges without completely banning markets, but only if their epistemic infrastructures are such that even the most vulnerable customers with little time or energy for acquiring and processing information are protected from decisions that harm their own interests. The more basic the goods at stake are, the more important this is. Now I turn to democracy. Markets are not the only area in which individuals have to make choices. The concept of an epistemic infrastructure can also be applied to democratic political systems. Even though in the current version of democratic systems, citizens do not get too many opportunities to get involved, for the opportunities they do get, they need to be able to access and process certain pieces of information, and not only from time to time before national elections, but on an ongoing basis. Otherwise, the notion of holding the powerful to account becomes a mere sham. But accessing this information requires a whole ecosystem of institutions, publicly oriented media with high journalistic standards, researchers who can inform the public about issues where technical expertise is required, and so on. Different informational ecosystems can do a better or worse job of providing such information and of providing it in ways that are truly accessible to all members of a society. Empirical evidence shows that having public media plays a positive role for individuals' access to political information.
But of course, public media have often failed to hold public authorities to account for fear of appearing disloyal or of having their funding cut. Thus, a mixture of public and private media may be better able to fulfill this function. What is key, however, is that these media are oriented towards the truth instead of spinning in a self-referential universe of its own manufactured worldview. Much could also be said here about the role of social media in facilitating the spread of fake news and of diverting people's attention from serious issues that they should, as citizens, find relevant. Not all is shadows here, however, there's also some light. Social media can be used for important democratic purposes. And yet, for them to play a fruitful role in interaction with other media, as part of the epistemic infrastructure of democracy, they need to be firmly reined in by public regulation. There's also another challenge for the epistemic infrastructure of democracies, however, to be equitable in access. To illustrate this point, take again the examples of Sue and Ben. For someone like Ben, it's probably not much of a challenge to find reliable sources of information and to stay up to date with political developments. He has enough time on his hands, he has a good background education that helps him to understand, for example, reporting about scientific findings. And he can discuss about political events with other well-educated friends and family members. But the epistemic infrastructure of a democratic society also needs to work for someone like Sue. For example, if there are reliable daily news programs available in various forms, for example, podcasts that one can listen to when one is in the car, she might be able to find the time for that in her days, and it can become a routine. If, in contrast, all political reporting is interrupted and made longer by advertisement, this could deter her from dedicating even a few minutes every day to it. And if the style of reporting is such that it feels elitist and distant to her, she might not trust the messages and instead turn to messages she receives from messenger groups, but without being able to check their sources. In fact, I venture to guess, though more empirical research would be needed to confirm it, that the difficulties of accessing reliable and objective information is one of the deeper reasons for why the highly personalized style of populist politics that has been on the rise in many countries has been so successful. If individuals feel overwhelmed by the jungle of contradictory information on content, turning to specific persons becomes much more tempting. Instead of dialogue and controversy about substantive questions, and agreement on at least basic principles, politics then becomes a mere us against them game in which democratic values are in the long run undermined. So talking about an epistemic infrastructure leads to a question of the type of who guards the guardians. Information can be used as a weapon, and the more citizens rely on certain sources of information, the more tempting it becomes for powerful actors to try to distort their messages. The answer to these questions is the same as to other problems of guarding the guardians. What is needed is a system of checks and balances in which abuses of power can be discovered and called out. If such a system works well, then many abuses will be prevented from the start because the risk of discovery is too high. However, if the system becomes fragile, the deterrent effect is weakened. And then the only mechanism that might bring abuses of power to the public after the fact is whistleblowing. It is symptomatic of our age that whistleblowing has become such a frequent phenomenon in the media and elsewhere. In the end, however, it may not be sufficient to improve the epistemic infrastructures of democracy by leaving our democratic systems as they are. For an active democratic life requires many skills, with regard to information, but also in other ways, that citizens can best acquire if they have regular opportunities for practicing them. This can happen in democratic workplaces or in democratically run civil society associations, if individuals have enough time to be active in them. Thus, the more fundamental but also more utopian answer to the scenario of Sue trying to get enough political information would be, nobody should be in a situation such as Sue's in the first place. If instead she worked in a cooperative, she would learn practical democratic skills in her work. And as a member of a union, she might have additional channels of information over political issues. A healthy democratic society would make sure that being a good citizen is something that comes naturally to all its members, not something that individuals experience as an additional burden on their already burdened lives. If it is the latter, it all too easily leads, it ends up being a privilege of those with more time, more money, and more connections. We should not be surprised if the political process then ends up responding exclusively to the interests and preferences of the privileged, not to those of society as a whole. Last section, the epistemic primacy of politics.
Last but not least, questions about epistemic infrastructures are also key for thinking about the relation between the political and the economic system. Democracy can only, if ever, keep the upper hand over markets if it also keeps the upper hand over key forms of knowledge. The knowledge that is required to regulate markets needs to be in the hands of regulators. Otherwise, market agents, and in practice, this usually means powerful capitalist corporations, will write the narratives about markets in questions as it best fits their interests. The behaviors that have come to be known as tobacco strategies prove this point. It's a naive misconception of political process to think that the facts would be on the table, accepted by everyone, while political conflict is about values and interests. Maybe this is an ideal to aspire to, even though science can never be value-free and many forms of knowledge cannot be put political because they influence the legitimacy of different forms of behavior. But it's not the political reality in many countries. Instead, what we see is a kind of epistemic politics in the sense that the facts themselves are contested by political parties and interest groups. And while experts often understand very well which studies have been sponsored by which companies or which biases different research groups have, and can well distinguish plausible from less plausible claims, for the general public, the impression is often one of a complete lack of reliability with vested interests on all sides. And of course, creating such an impression is exactly what certain players want on their campaign to dismantle democracy. Whether we like it or not, our societies are complex knowledge-based systems in which the control of knowledge and of the means of sharing it are among the central forms of power. This is why these days the defense or the reclaiming of democracy also needs to happen on the epistemic field, concerning the truthfulness of reporting in media, but also considering the many forms of injustice that characterize the current systems of the production and transmission of knowledge. We need to have an honest reckoning about whose voices count and what we even call knowledge, for example, when it comes to the relation between academic research and indigenous knowledge. And we need to make sure that in key areas of knowledge that societies need for regulating markets or for other public purposes, this knowledge is in the hands of the people or in the hands of individuals and institutions that can be held to account to act in the people's interest. Thank you very much, and I look forward to the discussion. Thanks so much, Professor Herzog, for your presentation. Now we're going to move to the commentaries. It will be in charge of Rodrigo Marui. Rodrigo, could you start? Perfecto. Gracias, Quique. Ok, aquí tengo la versión para leer. Ok, entonces, antes que nada, quisiera agradecer a Cristina Lafont y a Lisa Herzog por compartir sus investigaciones de sumo interés en este espacio de discusión académica, así como agradecer la oportunidad de formularles enseguida ciertas preguntas. Quisiera pues dividir mis comentarios en dos secciones. Por un lado, a propósito del texto Innovaciones democráticas y la amenaza del tecnopopulismo, me gustaría plantear tres preguntas. Ante todo, me pareció muy sugerente la propuesta de situar a la crítica del populismo y de la tecnocracia, así como de las distintas teorías y concepciones presuntamente democráticas que, en realidad, terminan por compartir los presupuestos altamente cuestionables de aquellas posturas, en el marco de una crítica más fundamental a la trampa, o si se prefiere, a la tentación antidemocrática de tomar atajos excluyentes, los cuales supuestamente permitirían alcanzar mejores resultados mediante la deferencia ciega de decisiones políticas. En efecto, frente a la actual crisis de la democracia, no cabe duda de que es necesario efectuar una crítica de dicha ideología de los atajos antidemocráticos. Ahora bien, quisiera articular una primera pregunta en torno al método de la crítica. En el libro Democracia sin atajos, usted efectúa una reconstrucción del ideal de autogobierno democrático, y es en función a dicho criterio normativo que la crítica se realiza. Puesto que tanto Rawls como Habermas son dos de los interlocutores más importantes de dicha obra, mi pregunta sería si la propuesta de una concepción participativa de la democracia deliberativa que usted esboza habría de alinearse metodológicamente con una crítica interna y por ende reformista de la sociedad, es decir, un modelo de crítica que podría adjudicársele al liberalismo político, o más bien con una crítica inmanente y hasta cierto punto más radical de la sociedad. Esto es un modelo que la teoría crítica suele defender, en parte para distanciarse de las posibles tendencias conservadoras de una crítica interna y reformista. En otras palabras,
La pregunta sería si la crisis de la democracia y la ideología de los atajos antidemocráticos que usted analiza son vistas como el resultado de fallas históricas contingentes en las democracias liberales, de modo que sería necesario reformar sus instituciones sin necesidad de alterar la estructura básica de dichas sociedades, o si se trataría más bien de problemas que han surgido de contradicciones, o si se prefiere de tensiones más fundamentales, acaso irreconciliables, entre la democracia y el capitalismo. Después de todo, la tendencia generalizada a querer encontrar atajos políticos más eficientes pareciera responder a la lógica propia del capitalismo y no solo a su giro neoliberal en las últimas décadas. En segundo lugar, usted enfatiza la necesidad de recorrer el largo camino de las instituciones para mejorar la participación ciudadana, el proceso de formación de una voluntad democrática, la calidad de la deliberación pública y así, sin atajos, la democracia en una comunidad política. Aparte de los minipúblicos, el libro analiza también el potencial democrático de la revisión judicial. Esto es, el mecanismo institucional que le permite a los jueces reevaluar el carácter constitucional o anticonstitucional de ciertas leyes, estatutos o políticas que hayan sido aprobadas por el legislativo o el ejecutivo. Una parte interesante del argumento aquí es conceptualizar a la revisión judicial como un iniciador de conversaciones, el cual permitiría movilizar a la ciudadanía y a la esfera pública en torno a posibles violaciones de derechos y libertades de minorías sistemáticamente excluidas. En este sentido, la revisión judicial pareciera resonar con y complementar a las luchas de movimientos sociales progresistas. No obstante, más allá del problema empírico en torno a la usual falta de acceso de las minorías a los recursos necesarios para movilizar una revisión judicial, carencia que contrasta además sistemáticamente con el exceso de recursos de ciertos grupos hegemónicos para movilizar e incluso torcer el derecho a su favor, me gustaría plantear la pregunta en torno al riesgo de una posible juridificación de las luchas sociales. Es decir, el riesgo de que mecanismos jurídico-institucionales, como la revisión judicial, contribuyan de hecho a enmarcar e incluso a domesticar las pretensiones críticas de las luchas sociales en términos de la mera adquisición de derechos políticos en el marco jurídico normativo de las democracias liberales. En tal sentido, la pregunta sería hasta qué punto la revisión judicial no se encuentra tan solo en una relación complementaria, sino al mismo tiempo en una relación de tensión con movimientos sociales e iniciativas extra o incluso antiinstitucionales de crítica y democratización, como por ejemplo distintos casos de desobediencia civil que por definición implican la violación de la ley. Para concluir, una tercera pregunta remitiría a los posibles puntos de encuentro o puntos de tensión con la ponencia de Elisa Herzog. Por ejemplo, ¿en qué medida el concepto de infraestructuras epistémicas permitiría complementar o acaso problematizar la propuesta de una democracia sin atajos y en particular la crítica de la deferencia ciega como una tentación antidemocrática? Asimismo, ¿hasta qué punto dicho concepto contribuiría a vincular la propuesta normativa de una concepción participativa de la democracia deliberativa que usted desarrolla con un análisis empírico teórico de las condiciones materiales necesarias para un buen funcionamiento de dicho modelo democrático aplicado a casos concretos? Finalmente, ¿qué podría decirse de las infraestructuras epistémicas necesarias para un buen funcionamiento de la razón pública, de los minipúblicos, de la revisión judicial o en general de una democracia donde los ciudadanos sean no solo decision makers, sino también decision takers? Por supuesto, esta pregunta abierta iría dirigida a ambas autoras. On the other hand, with regards to the text, Markets, Democracy, and the Need for Epistemic Infrastructures, I would like to ask two further questions. First of all, I found very compelling the empirically based but philosophically carried out analysis of how unequal material conditions translate into systematic blockages in decision-making, especially for certain minorities such as single mothers with multiple jobs. However, I would like to ask a first question with regards to the scope of this critical diagnosis. In particular, I was thinking of Hartmut Rosa's theory of social acceleration in late capitalist societies, which argues that time regimes have become a pervasive, though rarely thematized source of self-exploitation, social destabilization, precarization, and thus alienation through the never-ending dynamics of growth, productivity, performance, and competition. Accordingly, one could argue that socially induced temporal scarcity represents a major issue for autonomous decision-making in the economic and political sphere, not only for minorities, but also for modern capitalist societies in general, and thus even for their so-called hegemonic groups, for example, highly stressed CEOs or white-collar workers. This wouldn't mean that minorities aren't worse off, since they certainly are, but it might rather suggest that epistemic infrastructures are confronted with a more fundamental problem or tension. To what extent are democratic epistemic infrastructures compatible with capitalism?
Indeed, how can epistemic infrastructures create, verify, and provide relevant forms of knowledge in the midst of a socioeconomic system that, inter alia, seems to systematically deprive individuals of the necessary time to process that knowledge and make considered decisions? Furthermore, if the answer to this question hints to the need for centralized public institutions or NGOs that relieve the epistemic cum temporal burden of choice, or to the tendency of middle and upper class groups to buy help, outsource decisions, or rely on their networks, wouldn't some of these possible solutions amount in a way to anti-democratic shortcuts of blind deference that undermine autonomy by nudging individuals? With regards to this point, I was thinking of Joel Anderson's text, Autonomy Gaps as a Social Pathology, Ideologie Critique Beyond Paternalism, where a similar argument is developed. Indeed, Anderson emphasizes that arguably, never before in history were individuals subjected to the need to make so many decisions in their daily life. Drawing on social psychology and behavioral economics, he then points out to the fact that too many choice options actually tend to undermine the individual's capacity for good decision-making. Therefore, the socially pathological phenomenon of autonomy gaps takes place when institutions impose a given decision structure on individuals that in turn requires certain abilities for autonomy, but which these individuals don't actually have, or which they won't be able to realistically develop in the near future. In this way, autonomy gaps tend to increase social inequality. My second question could be sketched as follows. If, and this is not a totally trivial if, the epistemic infrastructures are at least a partial answer to the problem of autonomy gaps from an institutional perspective, then wouldn't the other, or at least another side of the answer be education, broadly understood as a formation process that socially fosters abilities for autonomy? With regards to the issue of decision-making, you seem to rather shrink or at least relativize the importance of education in order to highlight the need for institutional measures, because education would go hand in hand with an approach that is often too individualistic. Even though I totally agree with this important remark, wouldn't a broader, less individualistic concept of education show that, in fact, epistemic infrastructures should not merely relieve burdens of choice, but also at the same time contribute to the development of decision-making capacities in social agents? In other words, to what extent would there be a necessarily educational or pedagogical dimension of epistemic infrastructures? Muchas gracias de antemano por sus respuestas. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Thank you so much, Rodrigo, for your questions. So we will start with the answers of Professor Cristina Lafont, and then we'll move to the answers of Professor Herzog. Professor Lafont. Supongo que respondo en castellano o cómo. Sí, sí, está muy bien. Puede responder en español. Bueno, muchísimas gracias a Rodrigo por tus preguntas. Son súper importantes, súper complejas. No las voy a poder responder, por supuesto, de lleno, pero para empezar un poco, ¿no? La dirección por la que yo respondería a cada una de ellas, espero pues, sí que la pueda apuntar. O sea, con respecto a la primera pregunta, si la crítica que yo hago en el libro pretende ser crítica inmanente o si solo es reformista, no estoy segura si esos son los dos choices que tengo, pero en un cierto sentido sí, o sea, es crítica inmanente en el siguiente sentido, es decir, es radical porque es verdad que me apoyo y me baso en las instituciones de las democracias constitucionales, por ejemplo, y también es verdad que uso recursos conceptuales y teóricos de Rawls, de Habermas y de muchos otros, pero lo que estoy haciendo en el libro y lo que creo que es la clave de los que se ocupan de intentar mejorar la democracia es el ideal mismo de democracia, que es el ideal de que todo ejercicio de poder político, todo ejercicio de poder se pueda democratizar, que todos los que estén sujetos a decisiones colectivas, en ese sentido políticas, sean capaces de tener un equal say, que tengan la misma voz para codeterminar esas decisiones. Esa es la esencia del libro, y del paper aquí se veía igual, es que ¿quién puede no live up a ese ideal? Es decir, ¿cuál es el ideal? Y lo que intento mostrar es cómo muchas concepciones realmente ejercen un papel ideológico, porque parecería que son democráticas, pero realmente subvierten el ideal, pero directamente. ¿Vale? En la medida en que uno hace este tipo de trabajo, las consecuencias que se seguirían de
realmente estar comprometido con el ideal de que donde se esté ejerciendo poder colectivo tiene que haber una democratización de ese poder, ya muestra o ya mostraría por qué vivir ese ideal hasta el final haría incompatible el capitalismo tal y como lo conocemos con la democracia, porque el capitalismo lo que hace es, entre otras cosas, desde el punto de vista político, la democracia es transmitir poder económico en poder político. Eso es el aspecto que, visto desde la democracia, hace el capitalismo imposible, incompatible con la democracia. Al principio del libro ya indico que no me voy a meter en la cuestión de hasta dónde tiene que llegar la democracia, si la democracia debe estar también en el trabajo, por supuesto, si se deben democratizar las empresas, la familia, etcétera. Digo nota a pie de página, obviamente que sí, porque en lo que se refiere al ideal mismo no hay una forma natural de limitarlo, no hay ninguna razón para limitarlo. Lo que pasa es que lo que estoy intentando hacer en el libro es de verdad desenmascarar ideologías. Solo quiero hacer eso. No estoy queriendo hacer mis propuestas, qué haría yo en la sociedad para mejorarla. Ese es otro libro. Pero me parece tan importante ahora que justo se está extrayendo para como mostraba en el paper hoy, para intentar hacer innovaciones, se está extrayendo lo que se puede de esas concepciones, que ellas mismas ya nos estén haciendo imposible mantener el ideal democrático mismo, hasta el punto de que ni siquiera se nota. Todos mis amigos que están en la democracia, que son lotócratas, están convencidos de que es una forma radical de democracia, y por más que les intento gritar, pero no te da miedo que estás diciendo que le vas a quitar el derecho al voto a toda la población. No les da miedo, ¿entiendes? Entonces, eso es lo limitado que hago en el libro, pero en esa medida, claro que no sería reformista si de verdad estuviéramos comprometidos a que nuestras instituciones realizaran el ideal democrático. Por supuesto que no podríamos permitir como mínimo, no sé si habría mercados, pero no habría la forma de transmitir poder económico en poder político. Eso es lo que no tendría que haber con respecto a la democracia. Pero bueno, esto es un primer intento de respuesta. Con respecto a la otra pregunta, a ver, o sea, realmente no. Quiero decir que creo que se puede malentender el libro, y ha pasado mucho, porque como acaba hablando de la revisión de constitucionalidad, parece que es que al final del libro uno dice lo que de verdad es la solución o lo que de verdad hay que hacer. No, o sea, acabo con la revisión judicial porque estoy queriendo responder a la pregunta de cómo hemos conseguido democratizar mínimamente nuestras instituciones a nivel nacional. Y el punto para mí de fijarme en la revisión constitucional realmente no es doméstico, es transnacional. O sea, para mi gusto es lo que nos indica cómo hemos solucionado el problema de que las minorías no puedan defender sus derechos porque se acaba la discusión antes de que puedan hacer su caso. Para mi gusto lo hemos resuelto, por ejemplo, con los tribunales de derechos humanos transnacionales que permiten a las minorías en una determinada sociedad apelar a la esfera pública global y no solo la de su propio país, donde puede que no tengan opciones. Ese es el sentido al que intento ir con el final del libro. Pero desde el punto de vista participativo que yo estoy defendiendo, en realidad, para mí, la revisión constitucional es un instrumento, entre otros, que tienen los que están luchando por los derechos para utilizar, y de ningún modo es el único, es privilegiado, ni muchísimo menos acepto la descripción de que lo que hace la revisión constitucional sea decirle a los jueces que decían por nosotros. Y todo el libro está escrito para decir que si entendemos así la institución, la hemos perdido. Si va a ser nuestra, va a ser sobre nosotros. Y los jueces no son todo de lo que va a esa institución. Pero bueno, entonces, ¿en qué medida? Por ejemplo, el ejemplo que tengo en el libro es el caso del matrimonio homosexual, porque ha sido muy reciente, un caso muy de libro, ¿no? Para lo que yo estoy argumentando en este caso. Pero obviamente, o sea, la comunidad LGTBQ lo que ha hecho es de todo, ha usado esa vía jurídica y ha usado, por supuesto, la desobediencia civil, las protestas, los sit-ins. O sea, nadie ha dicho que esa sea la vía y la única vía. Eso sí que sería domesticar la protesta, pero eso no es una buena razón para no utilizarla cuando puede ser útil, y como han sabido muy bien los movimientos LGTBQ, había que utilizarla, y había que utilizarla en el momento en que lo que necesitaban era agrandar la esfera pública. Para eso es fundamental. Tiene un poder impresionante y no se lo vamos a regalar a otros ese poder. Esa es la idea. Es nuestra institución, pero es una de tantas maneras y no tiene ningún privilegio, eso es cierto. Y yo no creo que la juridificación de por sí sea un problema,
porque estamos todos bajo ese sistema legal. Y por supuesto que la ley siempre la pueden deformar para su interés los poderosos, pero justo eso es un argumento, en mi opinión, para de ninguna manera regalarles la ley. Ellos van a hacer eso y nosotros debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para utilizar la ley en nuestro beneficio. O sea, no hay razón alguna para dejarla, ¿no? Eso es un poco lo que te intentaría decir, que es un mecanismo que hemos creado, que es legítimo, que puede serlo y que es uno entre tantos. Depende del tipo de lucha, depende del momento. Por supuesto que para la lucha del matrimonio homosexual, durante las 3 décadas que yo sigo, desde el 93 en que se toma la decisión en Hawái hasta el Tribunal Supremo en Estados Unidos, lo más importante no ha sido solo, si se hubiera llevado esa vía sin la opinión pública, nadie se habría enterado y no habría servido absolutamente para nada. Ha sido muchísimo más importante tener comedias en la televisión con familias homosexuales, que la gente se acostumbrara a ver, que hubiera parades, todo eso ha sido más importante que la revisión, pero la revisión ha hecho algo que ninguna otra cosa podría hacer, que es obligar a la mayoría a dar las razones, los argumentos y mostrar que no podía ganar ese escrutinio público en la esfera pública. Eso es lo que, digamos, hace especialmente la revisión constitucional. Con respecto a la tercera pregunta, que tiene que ver también con la charla de Lisa, sí, o sea, por un lado, estoy de acuerdo en que todos los ciudadanos tienen que poder usar heurísticas para facilitar ser informados sin tener que dedicar la vida a ello, que es imposible, pero por otro lado sí que he visto un elemento patronizador, de alguna manera, ¿no? Un poco diciéndole a Su lo que tiene que hacer. Dices, mira, no sé, o sea, Su no tiene por qué irse a ningún sindicato, que si tuviéramos una infraestructura, pero no tanto epistémica, sino política como debemos, Su tendría sus choices también y podría informarse, etcétera. O sea, no sé. Sí, creo que tu pregunta iba más bien de tipo si creo que el análisis empírico de ese tipo de problemas puede ayudarnos, por supuesto, absolutamente. Y en general estoy de acuerdo con el espíritu del paper de Lisa, pero sí que estoy de acuerdo contigo que hay una cierta sensación de que nudging o shortcuts podrían ser necesarios, un poco el paternalismo de pensar que la gente no sabe lo que está votando. Yo estoy totalmente en desacuerdo. La industria de la ignorancia del votante está tan extendida que se la cree todo el mundo y yo creo que es ideológica profundamente. Eso solo por decirlo. Bueno, espero que no haya hablado más un rato. Gracias. Bien, muchas gracias, profesora Lafont. Tenemos algunos asistentes que solamente hablan inglés, así que voy a hacer muy cortita una traducción de los puntos centrales de su respuesta. Trataré de hacer mi mejor esfuerzo, pero si omito algo, por favor, le pido que lo complemente. Concerning the first question that Rodrigo posed, Professor Lafont said that between the models of critical theory, she considers the best model for making a critical of society, the immanent critique, is the implicit model in the book, Democracy Without Shortcuts. And it departs for conceptualizing democracy as a normative ideal in which every decision that the authority or the state could make should be or could be democratized even more if it's possible. There is another question that the book does not deal, and is the question of how we implement this ideal. This is an open question and probably will need a further work for exploring this issue. And a last thing concerning the first question is posing the argument that the comprehension of lotocracy as a liberating ideal of democracy, or as a better way of comprehending the democratic ideal, is profoundly ideological. Because it supposes that solving technical problems is the only way in which we can solve the democratic deficit of representativeness, for example. This is concerning the first question, just the key points as I have understood it. Concerning the second one, there is this old debate concerning the judicial review. Professor Lafont considers that is
one strategy, not the main one, but one important strategy in which some minorities like LGBTQ people could introduce its demands and transform in juridical arguments. For example, in the same-sex marriage, that it's one good example. So even if powerful people has more power for shaping the way in which we understand juridical institutions, minorities and subjugated groups should not abandon the legal terrain, should battle over there, making use of some strategies for advancing their arguments. And there are interesting movements in law like this movement, this Italian movement of alternative use of law that speaks in favor of this kind of argument. And the last point concerning the relation with Professor Herzog paper, Professor Lafont considers that posing some heuristics or mechanisms of architecture of decisions could make the social life easier, and could be one way in which we could develop an epistemic infrastructure for taking better decisions for people that doesn't have enough time for thinking about some subjects or deciding between different options. But there's always the risk of becoming a light form of paternalism. So there is a trade-off, a complicated trade-off that also needs more or further research at the empirical level. That were, as I have understood, the main points of Professor Lafont's intervention. So we will move on to Professor Herzog's response. Thank you. Thank you very much. And also thanks, Cristina, for pushing me on the patronizing or paternalizing question, which I hadn't mentioned, but it's an important one. And thanks also to for the other questions. So the way I think about it is that all of us do rely on such heuristics and shortcuts, but at the moment, many of them are organized in ways such that the more privileged you are, the better access to really reliable ones you have. And I don't think of it, I mean, if you want the sort of basic model I have in mind, it's not so much the privileged providing epistemic infrastructures for the less privileged. It's more we all as citizens create certain structures together that we can then all rely on. And I mentioned at one point that one advantage of public provision that is the same for everyone can be that you then have the attention of all members of society to these institutions, and that can make sure that there's enough accountability, and then everyone can benefit from this. And that's also how I'm thinking about epistemic infrastructures, to avoid the risk of paternalism and patronizing. Although, to be honest, given the way in which private companies nudge and manipulate people, I would actually not be too worried about a little bit of counter nudging by public institutions, as long as it's transparent and democratically controlled. I think, it's not like either zero nudging or epistemic infrastructures. Is massive amounts of nudging and manipulation going on in markets and in democratic or public discourse, or sort of certain steps in order to ensure, okay, here are some reliable sources that we all know about. There are certain duties to mark certain, I don't know, for example, mark bots as bots on social media. Take steps to help all of us to orient ourselves more easily in that sphere. So on the question about whether this also applies to the stressed CEO with little time, what is certainly right is that in the forms of capitalism that we see at the moment in the Western world, there is a lot of this self-imposed and partly socially imposed self-exploitation, which has a lot to do with the ideology of meritocracy, that you need to jump up climb up the ladder in order to be a worthy being and so on. And then you need to keep up with the Jones, so you need certain material wealth and so on.
Now, I find it a very difficult question, or let's put it differently, difficult in the abstract to say that person is really under pressure and that person just feels under pressure and they could actually step out of it, because this really needs to be answered person by person. I mean, their psychology, their upbringing, all these questions would come in. But what I do think is that we could imagine societies with different sets of social norms around this. Like, for example, are weekends really free, or are weekends where you actually do 50% of your work? Even in capitalist countries as we see them at the moment, it depends a bit on what you mean by capitalism, but for example, Scandinavia and in the Netherlands, where I currently work, this is completely different from what I've experienced in the UK or the US. So even though, they are capitalists, but there's varieties of capitalism. The hyper meritocratic, I mean, it's not really meritocracy, but what people take to be meritocracy, the sort of rat race kind of capitalism there, I would say that's really incompatible because in that kind of hyper individualistic society, you also run into a problem that lots of American critics of democracy have put forward, which I take to be a real problem on the descriptive level, but not a normative problem, because it's sort of a consequence of things already having gone wrong. So you get all these arguments by people like Kaplan or Aachen and Bartels, that people don't have time to get informed, people are not interested in democratic politics, and then also people don't have incentives to get informed, and political information is a common, so why would anyone do this? And that is already assuming that the social norms are such that people, and the social structures are such that people are just single-mindedly pursuing their own interest and calculating about their own interests for every sphere of life. That is, I think, incompatible with democracy, because democracy needs space in people's lives. You need time, you need energy, you need the kinds of social connections that can really make a society democratic. And that's why I got so interested also in workplace democracy, because as long as our societies are work societies in the sense that work dominates much of our lives, that seems to be the most urgent place where we need to introduce more democratic norms. So in that sense, it's incompatible with a certain form of capitalism, and then it just becomes a definitional question. If you have a very sort of Polanyian form of a society where, yes, you have some private ownership, some public ownership, you have certain markets, not other markets, at what point do you stop calling it capitalist? Like Sweden in the 1950s, was that capitalist or mixed economy or something like that? But I think the more we move away from the hyper individualistic model, the more compatible with democracy it becomes, because maybe very collectivist forms of economic organizing are also not super compatible with democracy, but the hyper individualistic ones, they just don't leave space for democracy and democratic activities in people's lives. Now, the third question on Gerald Anderson's paper, which I should reread, thanks for reminding me of that paper. I think it makes some very important points, and there is also some research from a purely empirical perspective in terms of well-being by Barry Schwartz and others already, I think in the 1980s and 90s, that said having too much choice also makes people unhappy. Now you might say happiness is not the last standard from a normative perspective, right? But there's just, there's really no good reason for having too much choice on certain areas. And you asked, shouldn't education also be part of the answer? And I'm totally on board with you here. It's just that I wanted to write against this tendency to put everything on education, like all problems of society. That's something that I, at least in my academic circles, I hear this so much. It's always, oh, more education. Economic education, statistic literacy, like the corona crisis, people need to understand statistics better. Like it's always education
And that's what I think is just a misguided picture of how society functions. And like, you know, I'm a highly educated individual, and yet for so many things, I rely on other people's knowledge. So we need to acknowledge the epistemic division of labor that we have in our societies. And what that kind of education that needs to entail is not so much getting all this information yourself, because that's simply impossible, but rather learning how to find reliable information and distinguish it from unreliable one, how to join up with others in order to share your knowledge and to, you know, discuss and create awareness of things. So it needs to be a very different kind of education than what you get when you see education through a kind of market lens, preparing individuals for the labor market, for that competitive rat race. And in the book that I'm writing, I have a section on just what function would you then want for democratic schools? And there is actually great literature in educational studies on, but also with practical experiments on what kind of education would education for democracy really mean. And in an, you know, ideally, that's also part of the epistemic infrastructures, but it also prepares people for both using but also holding to account the other elements of such an epistemic infrastructure. So that leads me back to the point about the risks of paternalism here. Of course, if people are better educated and understand things to a certain extent, then they can also hold people who work in these epistemic infrastructures better to account. So I think you have some self-reinforcing positive or negative tendencies here. Like if you have a high education, then, you know, they will make sure they get these epistemic infrastructures and they will hold people to account and so on. But you can also have a negative spiral where there's very low levels of education, distrust in these epistemic infrastructures, then you have a few scandals and they don't trust them anymore. And then this sort of all unravels, and the picture you get is that whatever publicly provided sources of information we have, it's always going to be corrupted. And then some people draw the consequence, let's all leave it to markets. And that's what I'm trying to argue against, because I think that's really horrible for democratic societies. If you know, you first undermine these epistemic infrastructures, and then you complain that public provision doesn't work, and then you say, oh, let's all give it to the markets. This is sort of, but that's what you see also in serious literature that criticizes democracy at this point. Thank you. Thank you so much, Professor Herzog. Voy a resumir de manera muy breve los puntos principales de la respuesta que ha ofrecido la profesora Herzog a los comentarios tanto de Rodrigo Maruy como de la profesora Cristina Lafont. Creo que estos pueden ser sintetizados en tres puntos principales. El primero de ellos es que la idea de las estructuras epistémicas o de la infraestructura epistémica no beneficia o no tiene por qué beneficiar solamente a un grupo de ciudadanos, sino que puede ser pensado como un beneficio estructural en términos globales. Con lo cual no tendría, digamos, puede beneficiar a unos más que otros, pero en principio también puede beneficiar a quienes menos o en peor condición se encuentran. Y eso ayudaría a explicar un poco la situación del CEO, del gerente de una empresa con poco tiempo, ¿verdad? Y además ahí operan algunos factores de tipo ideológico. Está la ideología de una autoexplotación autoimpuesta, está la idea y esta distinción entre sentirse sometido a enormes presiones temporales versus estar realmente sometido a estas presiones temporales, con lo cual habría que ver la diferencia y el factor ideológico y el peso que este puede tener en la explicación. Hay un problema con la premisa, sostiene la profesora Herzog, de creer que solamente podemos cargar toda la explicación de la falta de interés en algunos debates democráticos en el hecho de que las personas no se interesen o no tengan incentivos para embarcarse en estas discusiones, porque ello parte de presumir o asumir que las infraestructuras epistémicas están bien, que lo que está funcionando mal son las personas, con lo cual la explicación recala en una forma de hiperindividualismo. Y por último, la solución se encuentra en un paradigma de la educación, ¿verdad? Lo que hay que hacer es educar mejor a las personas para solucionar
este problema. Pero la verdad es que una democracia saludable parece necesitar de espacio y tiempo para la reflexión y además de algunos mecanismos sí de corte estructural para poder recalar en formas de información o en estrategias de provisión de información. Finalmente, con relación a la última pregunta de Rodrigo sobre el rol de la educación sí es importante, pero el principal objetivo del artículo de la profesora Herzog era mostrar que, a pesar de que es importante, también lo es la infraestructura epistémica social, con lo cual la explicación es una explicación bifronte. Ahí aparece la importancia además del concepto de división epistémica del trabajo, ¿no? Incluso personas altamente educadas que tienen grados académicos o tienen niveles de especialidad importantes en un rubro, no lo tienen en otros, con lo cual terminan recurriendo siempre a expertos en otras áreas de conocimiento. Esto muestra que incluso cuando la estrategia de la educación tiene perspectivas de poder ayudar a solucionar el problema, no es suficiente, porque incluso individuos altamente educados requieren en algunos momentos de infraestructuras de información para tomar decisiones. Esos son, como he comprendido, los principales puntos de la intervención de la profesora Herzog. So we will move on to the questions of the public. Vamos a comenzar con las preguntas del público. Comienzo con una pregunta del profesor Gianfranco Casuso. Mi pregunta es sobre el tema del judicial review. Pregunto si no podría ser entonces una buena alternativa tener una judicial review como un medio de contestación, pero que se base en los minipúblicos en lugar de ser decisiones de jueces no elegidos. Eso sería más democrático y podría cumplir mejor con el requisito de pluralismo democrático. Pienso en debates sobre judicial review, porque las principales críticas son que los que se encargan del judicial review finalmente son jueces. La última palabra para la toma de decisión son los miembros de un tribunal constitucional o de una corte suprema, pero eso podría cambiar si es que incluso los que deciden en torno a las interpretaciones de principios constitucionales son sorteados autocráticamente y se forma un mini público con las funciones que tiene la judicial review, pero en vez de estar en manos de jueces no elegidos, está en manos de mini públicos autocráticos, ¿no? ¿Sería esa una manera de conservar la judicial review? Yo sé que no eres muy... No completamente afecta a la figura de la lotocracia, pero ¿qué opinas de este caso en particular? Sí, no, es súper interesante precisamente para lo que estaba diciendo en el paper sobre el problema de lo que es la lotocracia. Es decir, vamos a ver, la lotocracia tiene dos aspectos, o los mini públicos. Uno es el hecho de la lotería. Yo escribí un artículo para un periódico cuando por fin Trump consiguió elegir al tercer juez en el Tribunal Supremo y con tanto conseguir una mayoría de 6 contra 3 en el Tribunal Supremo. Y yo escribí recomendando varias propuestas que se han hecho, pero ahí yo me refería en concreto a las que no requieren una enmienda constitucional, porque simplemente esas no van a pasar. O sea, hay muchas más posibilidades, eso no es que fuera mi elección necesaria, pero de las que no requieren enmienda constitucional yo proponía la lotería, que por lotería se eligieran jueces del Tribunal de Apelación, porque en mi argumento sobre qué es lo importante de que el procedimiento de revisión judicial no sea un procedimiento mayoritario, es la impredictibilidad política. En mi opinión, lo que hace que las mayorías tengan que escuchar a las minorías en un caso de revisión constitucional es precisamente que son unos pocos jueces, es decir, que es una institución contramayoritaria y, por tanto, un juez, como pasó en Hawái, podría decidir de repente que sí, que es inconstitucional no tener derecho al matrimonio cuando eres homosexual. Esa impredecibilidad política no se da con instituciones mayoritarias porque ya sabes, si estás en mayoría, ya sabes que los partidos mayoritarios a los que las mayorías votan están en contra y no tienes por qué escuchar el argumento contestatario de la minoría porque ya sabes que lo tienen todo perdido. Con una institución contramayoritaria justo no sabes eso, es justo lo que pasa, lo que pasó en Hawái, es el caso que yo analizo, que de repente un juez en cualquier parte, no el Supremo Federal, sino en los estados,
de repente un juez decidió que era inconstitucional y toda la opinión pública se tuvo que poner en contra, tuvo que sacar los argumentos, etc. Entonces hay un aspecto que es la lotería, que hace que yo estoy a favor, porque hace que produzca mayor impredecibilidad política, que nadie sepa quién va a ganar y por tanto que dependa de los argumentos y que todos tengan que sacar los argumentos a la esfera pública para ver cuáles se sostienen. Muy bien. ¿Qué aspecto del mini público me parece ideológico? La idea de que porque sean ciudadanos ordinarios en vez de jueces, resulta que decidan ellos es más democrático. Eso sí que lo digo claro en el libro. No, no es más democrático. Da igual que sean jueces que sean, yo que sé, comerciantes. O sea, eso no es la cuestión. La cuestión era que queríamos que fuéramos nosotros los que decidiéramos. ¿Qué pasa? Que al tener que ser una institución necesariamente no mayoritaria, alguien va a tener la decisión última. Y sin embargo, ¿cuál es mi solución al problema democrático que causa el hecho que lo hayan decidido los jueces? Lo que yo vengo a decir, argumento en el libro es, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, tanto si es correcta como si no, nunca sabemos cuál es la decisión correcta. Nosotros mismos, en tanto que seres humanos en condiciones no ideales, lo que hace que sea legítimo es que no esté contestada. Entonces hay muchas decisiones que nadie contesta. Nadie está contestando que deberíamos quemar en la estaca a los criminales. Nadie está contestando eso. ¿Es correcto o no es correcto? Ni idea, pero el caso es, eso no es una verdadera cuestión. Y sin embargo, la gente está cuestionando si deberíamos tener cuartos de baños para los transexuales, ¿vale? Entonces, para mi gusto, lo que hace legítimo que una decisión nos obligue a todos es que nadie la encuentre irrazonable como para tener que contestarla. Y así es como muere. Aunque incluso sea incorrecta, pero el caso es que nadie la está contestando. Nadie está contestando que no deberíamos matar a los criminales quemándolos en una hoguera. Vale. Viendo ese modelo, lo que ocurre es que cuando unos pocos jueces toman una decisión, que por supuesto no la toman los jueces, yo es que estoy en contra de la idea de que, de hecho, el proceso de revisión judicial está dominado por los jueces. No, es verdad que ellos toman la última decisión, pero los casos no los pueden traer ellos y no los argumentan ellos. Los que están trayendo los casos son las comunidades afectadas que son capaces de acceder, por supuesto, y que argumentan, muestran por qué era que visto desde el punto de vista legal es inconstitucional. Eso no lo están haciendo los jueces ni lo pueden hacer. No tienen derecho de repente ellos a decidir que algo no les parece bien y ponerse y revisarlo. Les tienen que traer los casos y traer casos es traerlos con los argumentos inclusive. Y esos argumentos son los que de hecho tienen los jueces para trabajar con ellos. El problema no es que si fueran mini públicos sería igual de problemático. ¿Por qué deberíamos aceptar que la opinión de unos pocos, me da igual que sean jueces que sean payasos? ¿Por qué 9 personas, 10, 25, los mini públicos? ¿Por qué unos pocos deberían decidir por todos? Vale, eso no es democrático. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es un proceso recursivo. La alternativa, por eso muestro, son los tribunales transnacionales. Es decir, lo que necesitamos son instituciones que no permitan que se agote la posibilidad de reabrir la conversación para los que todavía están en desacuerdo antes de que se haya agotado la cuestión. Nadie está cuestionando los matrimonios interraciales en Estados Unidos, punto. Eso no es un issue. Y lo era hace 3 décadas. Era un mega issue, pero ha muerto. Nadie lo está cuestionando. Fenomenal. Esa es la manera legítima en la que eso simplemente no se cuestiona. ¿Qué pasa con lo que sí que se cuestiona? Tiene que haber nuevas vías. Si tiene la última palabra a nivel estatal el Tribunal Supremo de un Estado, tiene que haber una solución federal. Por eso existe una Corte Suprema federal. Y luego necesitamos una internacional. ¿Qué estamos haciendo creando esas instituciones? Estamos abriendo la posibilidad a los que piensan que todavía no se ha decidido legítimamente, que tengan una opinión, una posibilidad de reabrir el debate, de forzar a todos a presentar los argumentos de nuevo y darles una oportunidad. Y entonces me da igual que los pocos que no tengan que decidir sean jueces o sean mini públicos. Lo que importa es que no sea la última avenida, que no sea la palabra final, sino que haya la posibilidad de reabrirla de nuevo, que siempre haya otras instancias y que haya una comunicación entre esas instituciones. Y una vez tenemos eso, vemos que lo que importaba era el trabajo que estamos haciendo en la esfera pública, todos los ciudadanos, de cambiar nuestros corazones y nuestras mentes, cambiando lo que piensan unos y otros. Esa era la clave de la legitimidad. O sea que, bueno, es un sí, pero también un no, supongo. Perdón si he hablado demasiado rato. Muy bien, muchas gracias, profesora Lafont.
since we have a few minutes free, I would like to ask a question to Professor Herzog, if it's possible. When you were presenting your paper, I was remembering the chapter or one of the chapters in Inventing the Market, in which you made a study of the relation of the concept of autonomy and the role of education in Smith and in Hegel. Then I was listening to Rodrigo, and I started thinking if it is possible to use the concept of autonomy in authors like Smith or even Hegel to understand these two dimensions that are important in your paper, the education of the people, but also the epistemic structures. And we could say there's the subjective side, the education, and the objective side, which are the infrastructures in which people are formed and receive some information. If it is possible to make that kind of link. Yes, thank you. If I were writing only for people like you here who know that are Hegel, I would probably express all that I was trying to express differently in terms of ethical life and Sittlichkeit and all these terms. But I'm trying to speak to a broader audience, and Hegel isn't like exactly so popular in other discourses. So I was not doing that. But I think you're totally right that one can use his way of thinking about the relation between subjectivity and ethical life and the social structures and social practices that are ethical life for expressing that kind of interrelation between individual choice and context. And when you just started saying this, what I thought one nice way of using the Hegelian language would be that if you say epistemic infrastructures, it sounds like it's something that you build and it's there and it's fixed. It's like a road or a bridge, and you don't have to care about it any longer. But that's of course not how epistemic infrastructures work, because they are more practices. They need to be held up and maintained in good quality. Like every day the news are being made by journalists. They face questions about ethical issues, like how much influence to give to certain groups or what minority issues to report. So in that sense, these epistemic structures, maybe I should call them the epistemic life of societies, because it's something ongoing that needs to be upheld. And I think in general, I mean, especially in the analytic camp in political philosophy, there's a tendency to reify institutions and assume that once they are there, everything's good, we just need to get there. But what doesn't get a lot of attention, but I think given the world we live in should get more attention, is processes of corruption and corrosion and decay of institutions and practices. And I think for what I here call the epistemic infrastructures, like public schools, publicly oriented media, certain corners of the internet where really great democratically valuable stuff happens, you sort of see all these processes of erosion. I mean, many of these were much stronger in the past before the onset of neoliberalism. And many of the public institutions got defunded and are now struggling with insufficient funding and so on. And so I think when one thinks about epistemic life of our societies, many of these things were actually much better at times when capitalism was more embedded, because part of what it meant to embed capitalism was precisely to have independent sources of knowledge and other epistemic institutions. For example, you had independent food inspection. And I had to read this recently. Even someone like Hayek was totally on board with some of these things, and it was the later epigones that were more radical, like Milton Friedman and these people that abolish everything. It can never be good if it's done by the state. So this is actually really a pretty recent development in economic and political thinking, if you like, to think that it would be really markets just on their own that could do all of these things. And I think in that sense, you're right, we can express it in Hegelian terms, but the question is, what does it
lead to. And one of the interesting avenues that we could then take is to ask, well, what does it mean to maintain the epistemic infrastructures as part of ethical life, to maintain these practices and to prevent their erosion or corruption? There's much more one could say here, but maybe I'll stop here. Thank you for the question. Thank you so much, Professor Herzog. We have reached the end of the second panel of today's event. Thank you so much to Professor Cristina Lafont. Thank you so much to Professor Lisa Herzog, to Rodrigo also for the commentaries.